A ver, antes que nada, ¿de qué instituto sois, por curiosidad? Me ha quedado clarísimo, me ha quedado clarísimo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nosotros somos un sindicato estudiantil, ¿vale? Bueno, en valenciano o en castellano, ¿vale? Ahora, companys i companyes de l'Institut en general de Gandia, sentit per ahí, de Sallà? Molt bé. Nosaltres som el Front Estudiantil Unificat, el FEU, un sindicat estudiantil de la ciutat de València, i avui, com sabeu, i si no ho sabeu, com ho dic jo, anem a vagar a estudiar. No passa res, vull dir, vosaltres veniu així en la vostra escola, veniu a per obligació, no passa res. Per què és la vaga? Perquè som els vagos i no volem anar a classe? La vaga és contra el 3+2. Sabeu què és el 3+2? Sí. Hi ha algú que no ho sàpiga? No. Molt bé. No, n'hi ha que ser aixina, Ho apliquen un moment. Mira, el 3+2 és algo aixina com... Jo què sé, o sigui, com si per anar a classe te ficaren multes, va? O sigui, el 3+2 significa que el que ara és una carrera, que ja és xungo perquè són 4 anys de grau i un de màster, que és més caro, ho van a passar a 3 anys de grau i 2 de màster. Això què vol dir? Que si la carrera val 10.000 euros i ja és 5.000 euros més cara que abans de Bolònia, que ja mos la fem entregar, ara va costar 14.000 euros una carrera, si la que no ho he estalviat. 14.000 euros, 4.000 euros més per una carrera, a banda de que com els màsters poden tindre activitat privada, poden tindre inversors privats i demés, es dona alhora una privatització de l'ensenyament. Això què vol dir? Que un tio molt rico del vostre poble va ser el dueño de la vostra educació. Jo que vosaltres no voldria. De fet no vull. Per què? Doncs perquè al final això què vol dir? Que bueno, el que tinga més diners va fer els 5 anys. Clar, i sí, si cal donar un ronyó per donar classes 5 anys també. Però la majoria no tinc jo tan clar que puguem pagar 14.000 euros quan tot, o sigui, la major part d'aixòs 14.000 euros seran els últims anys. Què passarà? Que ens va tocar tragar-nos una carrera xicoteta de 3 anys que no valdrà per res, no valdrà ni per la copeta, i és així, i els que tinguen més diners, les èlits, són els que podran tindre la carrera sencera i són els que heredaran l'empresa i faran amb vosaltres el que vulguin, perquè, com sabreu poquet, sereu substituïbles. És així de xungo, i no l'agafeu en mi perquè jo no ho aprovo, nosaltres estem protestant en contra d'això. Aleshores, i per no allargar-vos molt això i tal, perquè segur que voleu esmorzar, vos informe que si podeu, que no ho sé perquè no us ho per així, a les 12 hi ha una manifestació en la Facultat de Geografia i Història, això no s'hi podeu anar perquè això també depèn dels vostres professors, que ara s'estaran fent càrrec de vosaltres. I d'altra banda, nosaltres com a FEU anem a continuar la campanya en contra de tot això del 3+2 i anem a continuar la pressió tant de les institucions i tal. Hem estat preguntant pels que després algun listo vos diga no, però el 3+2 és optatiu, les universitats no lo van a assumir. Això és mentida. En principi estan en contra, però tenen tant de deute privat, o sigui, tanta deuda, tenen tant de deute privat i públic en les autonomies i tot, que a la mínima que es neguen les autonomies podran pressionar perquè ho accepten. O sigui que això és una realitat que aneu a tindre damunt. I al Politècnic, de moment no, però ja veurem què passa quan canvia l'equip de rectoral dins de 2 anys. Aleshores, era algo per lo que n'hi ha que mobilitzar-se, nosaltres us convidem a inscriure'ns un mail, a inscriure'ns un Facebook, posar-nos en contacte amb nosaltres i ja està, val? Bé, i en fi, me vaig acomiadar dient el nostre lema, que és els estudiants fent front. Molt bé, moltes gràcies.
asesinado por las fuerzas represivas del Estado por defender los derechos de los hijos de los trabajadores mexicanos a poder recibir una educación. Así que, compañeros, todos somos Ayotzinapa. ¡Todos somos Ayotzinapa! 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 ¡Sanidad pública y de calidad! 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 Vamos a andar, compañeros. Ahora, en un momento vamos a leer el comunicado que ha aplicado la compañera Bea de los trabajadores de Coca-Cola, que bueno, sabéis que son público electo y ese es nuestro ejemplo, ¿no? El de los trabajadores que de verdad defienden su puesto de trabajo. Así que, todos juntos otra vez, obreros y estudiants, unid y endavant! 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 Apoyo de los trabajadores de Coca-Cola. Empieza. ¡Viva la lucha de los trabajadores de Coca-Cola! El puesto de trabajo no se vende, se defiende. Desde el sindicato de estudiantes queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores de Coca-Cola de la planta de Fuenlabrada en Madrid por la valiente, decidida y ejemplar lucha que están llevando adelante desde hace más de un año contra el cierre de la fábrica y en defensa de todos los puestos de trabajo. Una lucha que ha contado con el apoyo y la simpatía de la mayoría de la población de Madrid y del resto del Estado. Tras más de un año de batalla y después de ganar una sentencia en la Audiencia Nacional que declara nulo el ERE y obliga a la empresa a readmitir a toda la plantilla, la dirección de Coca-Cola, que sigue amasando ingentes beneficios a costa de dejar en la calle a centenares de familias, no solo no ejecuta la sentencia, sino que, en total alianza con el gobierno del Partido Popular, utiliza la represión más brutal para tratar de desmantelar las instalaciones de la factoría en Fuenlabrada. Para los capitalistas, para la derecha, las leyes y los mandatos judiciales solo se deben respetar y hacer cumplir cuando a ellos les interesa, porque mientras tanto siguen haciendo desahucios, siguen encarcelando a gente por luchar, como pasó con Alstom, que todos conoceréis esa lucha. Y para eso sí les interesa la legalidad, ¿no? Su ley, la ley que defiende a los burgueses. Pero cuando alguna sentencia va contra sus intereses, la ignoran descaradamente, convirtiéndola en papel mojado. Por eso la mejor forma para revertir los intentos de la multinacional y el gobierno por cerrar la planta es extender la solidaridad y la movilización con los compañeros de Coca-Cola. Desde el sindicato de estudiantes hacemos un llamamiento a todos los estudiantes, a la juventud trabajadora, a seguir apoyando todas y cada una de las acciones de los compañeros de Coca-Cola, muy especialmente a mantener el boicot al consumo de bebidas de esta multinacional, que no es solo la marca Coca-Cola, es Fanta, Aquarius, Nestlé, Sprite, Aquabona, Minute Maid, Nordic Mist. Si queréis más información de todas las marcas de esta gran multinacional, la podéis encontrar enseguida, porque los trabajadores de Coca-Cola se están encargando de ello. Por eso no queremos dejar de agradecer también a los compañeros de Coca-Cola el apoyo que están dando a nuestra lucha, a los estudiantes, a la lucha de la educación pública para los hijos de los trabajadores. Y como comentaban, hoy están abriendo la manifestación también con nosotros en Madrid. Están en la cabecera con los compañeros del sindicato de estudiantes, defendiendo nuestra educación, igual que nosotros defendemos sus puestos de trabajo. Y si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Cada puesto de trabajo destruido hoy es un joven parado más el día de mañana. Por eso, compañeros, Fuenlabrada no se cierra,